Hola, espero que estén bien y bueno, vamos a continuar con esta segunda parte del tema de heterocelasticidad. Entonces, ya en las primeras clases o el primer video sobre este tema, nos enfocamos en definir qué es la heterocelasticidad, eh, cuál es la intuición que hay de esto, ¿no? Detrás de este término de la violación del supuesto. Me interesa mucho que más allá de la formalidad que se debe de saber, la formalidad matemática me refiero, que interese en la práctica cómo afecta los resultados o qué efectos tiene cuando haya esta parte, cuando se incumple con uno de los supuestos que hemos mencionado. Bueno, ahora en esta segunda clase, nos enfocaremos más primero en ver de manera muy general, muy rápida, la formalización en forma de matrices, simplemente para que lo tengan presente, porque muchos libros lo van a manejar de esta forma. Pero bueno, es básicamente lo mismo. Y vamos a pasar a las pruebas de detección y corrección de heterocelasticidad. Vamos a hacer prácticas, o van a hacer ustedes prácticas en sus casas con el software, precisamente unos ejercicios que he preparado para que vean de manera práctica y que, bueno, si se dedican a esto o, o cuando hagan la tesis tiene que ver con algo de que utilicen la econometría, bueno, pues lo tengan presente. Bueno, vamos a empezar esta clase. Bueno, vamos a ver la formalidad de esta parte de heterocelasticidad por medio de las matrices. Entonces, el rompimiento, como lo tengo aquí, del supuesto de homocelasticidad, y también vamos a ver de manera muy breve, adelantando, y la no autocorrelación. No nos vamos a meter en este tema ahora, lo vamos a ver más adelante. Pueden verse en la matriz varianza-covarianza. Si recuerdan cómo estaba definida, bueno, simplemente, tenemos esta matriz que la vamos a definir como omega, la matriz precisamente varianza-covarianza. ¿Recuerden esta definición? Bueno, sus apuntes anteriores o también del repaso que dimos brevemente de matriz, lo van a notar. Entonces, en el supuesto, cuando se cumplían los supuestos de homocelasticidad y la no autocorrelación, íbamos a tener este resultado básicamente, que es la varianza constante multiplicada por una matriz identidad. Esto es el ideal, esto es lo que se quiere que se cumpla. ¿Qué pasa cuando esta matriz omega está afectada por la heterocelasticidad? Bueno, aquí está representado. Los dejo un momento o le ponen un pausa al video simplemente para que vean, examinen esta parte. Como recordarán, esta matriz omega, varianza covarianza, la podíamos o se obtiene de la multiplicación del vector columna por el vector renglón, y tenemos esta matriz que nos está representando la matriz varianza covarianza cuando hay heterocelasticidad. Si lo pueden ver, aquí los errores al cuadrado tienen un subíndice que va cambiando, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, hasta t, o hasta n, como esté definida. Entonces, aquí ya podemos ver que no hay una varianza constante. Esta parte nos estaría denotando la autocorrelación. Ahorita nos vamos a meter en estos triángulos, no nos vamos a meter, pero aquí está representada la autocorrelación. Lo que quiero que vean es precisamente esta matriz que nos denota la heterocelasticidad. Entonces, cuando se calculaba, definida la heterocelasticidad, podemos ver, si no hay autocorrelación, precisamente, vamos a notar ceros en estas
en estos triángulos que vemos precisamente aquí abajo, y aquí está denotada la heterocelasticidad. Entonces, definimos, bueno, así está definido nuestra matriz omega, y esto es lo que quiero que comparen. Si ven, este es lo que cuando se cumplían los supuestos teníamos esta matriz donde la varianza es constante. No tiene esta i como subíndice, la estamos sacando, y tenemos esta matriz identidad. Esta es una matriz bajo los supuestos ideales de no homocelasticidad y no autocorrelación. Y como podemos ver, aquí sí hay en esta parte heterocelasticidad. La heterocelasticidad va cambiando, la varianza va cambiando en esta parte, simplemente para que vean matricialmente cómo se ve. Bueno, para contestar esta pregunta de cómo corregir la matriz varianza-covarianza, tomando en cuenta que hay heterocelasticidad, asumiendo que conocemos la varianza que hay aquí, la heteroceladad que está afectando, por la clase anterior podemos llegar a la conclusión que el método que podemos utilizar bajo estas circunstancias es el método de mínimos cuadrados generalizados, que se hace una transformación al fin y al cabo. La formalidad, esta la voy a dejar que la examinen ustedes, la voy a explicar muy brevemente. La matriz omega es una matriz definida positiva. Entonces, existe una matriz no singular P. Entonces, la formalidad es esta parte. Entonces, se hace una serie de pasos algebraicos bastante sencillos, por los cuales podemos llegar a esta expresión de nuestra matriz omega. Entonces, lo que queremos hacer precisamente es una transformación, que es lo que hace el método de mínimos cuadrados generalizados. Entonces, multiplica nuestra especificación original de esta y es igual a x, es x beta más u, multiplicado por esta matriz P. P aquí, P aquí, P aquí, y la renombra, simplemente para no poner PY, ahora pone Y tilde. Tilde aquí y tilde acá. Entonces, aquí tenemos definida nuestra matriz omega, tomando ahora en cuenta esta transformación que se ha hecho de multiplicar por P, podemos reexpresarla de la siguiente manera. Y sabemos que esta parte es omega, y sabemos que esta parte viene de acá. Entonces, estamos recuperando, digamos, todo lo perdido por el problema de heterocelasticidad y autocorrelación. Ok, heterocelasticidad y autocorrelación lo veremos más adelante. Bueno, y las nuevas fórmulas de nuestros estimadores bajo esta notación matricial, se dan cuenta, pues bueno, la notación es muy similar, solamente estamos añadiendo esta tilde para denotar la transformación que hay detrás de lo que hacen mínimos cuadrados generalizados. Y simplemente la reexpresión a partir de esto se los dejo para que lo examinen y pongan pausa de cómo llegaron aquí matricialmente, esta expresión matricial, simplemente cómo hace la transformación para llegar precisamente a esta expresión de cómo se estima matricialmente nuestro estimador o nuestros estimadores betas, que están aquí. Entonces se dan cuenta, pues está tomando ya la matriz varianza-covarianza, y tomar en cuenta que estas tildes denotan la transformación que ya se hizo en la diapositiva anterior. No lo vamos a hacer aquí, pero bueno, también son pasos muy sencillos, como demostrar que en realidad esto son estimadores insesgados bajo ya cuando se hace la transformación, pero bueno, si tienen curiosidad pueden llegar a este resultado muy fácil. Y respecto a la varianza de nuestros estimadores, de igual manera van a llegar, si desarrollamos esto, vamos a llegar a esta expresión matricial de cómo sacar la varianza. Entonces, a grandes rasgos, muy rápidamente, es la formalización matricial. De manera muy sencilla, vamos a aplicar un ejemplo de mínimos cuadrados generalizados,
cuando teníamos nuestra especificación, acuérdense que esto está expresado en vectores, matriz, vectores. Entonces, esto puede estar representado en nuestra especificación de la variable dependiente respecto a las regresoras que quieran explicar a esta variable y nuestro término de error. Entonces, bajo lo que acabamos de ver en la clase anterior de heteroscedasticidad, podemos suponer, si suponemos y sabemos que esta varianza de los errores está relacionada con los términos de X, por ejemplo, en específico de una de las regresoras, ya tomando en cuenta toda la intuición que hay detrás, podríamos especificar precisamente esta matriz que ya tenemos, nuestra matriz omega, por medio de cómo está relacionada la varianza de los errores y está relacionada con el valor que toma en las X, lo vamos a tomar aquí en las X. Se dan cuenta, lo único que está sustituyendo es en esta diagonal. Entonces, lo interesante es, pues bueno, ¿cuál es la matriz P, que de la que hablábamos anteriormente? Pues esta matriz P estaría denotada precisamente por esta transformación. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo que habíamos visto antes cuando hace la ponderación respecto a la variabilidad que tienen los datos. Entonces, 1 sobre cómo se va moviendo cada una de las X. Evidentemente, está tomando en cuenta la variabilidad. Entonces, es una transformación. Estamos haciendo exactamente lo mismo que explico en el video anterior, simplemente es para que lo tengan presente. Y bueno, esta sería pues la forma de expresar nuestra matriz ya corregida bajo esta transformación. Bueno, espero que esto sea simplemente apoyo para el video anterior, simplemente para que no se olvide esta parte de la formalidad que pueden encontrar en otros libros. Bueno, y como lo que se está haciendo es una ponderación, también a esta técnica se le conoce como mínimos cuadrados ponderados. MCP, ahí por los acrónimos, que es un caso de mínimos cuadrados generalizados. También por si lo encuentran de esa manera en otros libros. ¿Cuáles son las consecuencias de utilizar mínimos cuadrados ordinarios cuando hay heteroscedasticidad? Bueno, ya sabemos básicamente que la varianza de nuestros estimadores será menor con mínimos cuadrados generalizados que con mínimos cuadrados ordinarios. Es decir, y esto, bueno, se los dejo ahí también les hice la pregunta, creo que en el video anterior, solamente en realidad afecta los intervalos de confianza, que pueden ser mayores, y esto interviene directamente en las pruebas T y F, que pueden ser imprecisas. Se los dejo ahí para que examinen la T y la F como precisamente esto es en lo que realmente puede afectar en nuestros resultados, que pueden ser que no sean significativos, o nos digan que no es significativo cuando realmente sí son significativos, por ejemplo. Entonces, esta parte puede ser que usted no sea estadísticamente significativo cuando en realidad sí lo es. Ahora, de manera más práctica, ¿cómo detectamos la heteroscedasticidad? Ya que vimos de qué se trata la formalidad matemática, vamos a ver la parte más práctica. ¿Cómo detectamos esta violación del supuesto? Bueno, pues no hay una regla precisa, sino vamos a seguir una serie de test que nos servirán para determinar si hay heteroscedasticidad o no. Entonces, recordando de nuestra parte teórica de la heteroscedasticidad, sabemos que la varianza solo la podemos conocer si tuviéramos todos los valores de la población que estemos estudiando, lo cual para el caso de economía la mayoría de las veces va a ser algo raro, ya que si agarramos, como dije en la clase introductoria, si agarramos encuestas de INEGI, que es con la que vamos a trabajar, o encuestas oficiales, pues son muestras de una población. Entonces, si hiciéramos un experimento controlado,
muy específico, pues entonces sí podríamos tener la varianza de la población, pero generalmente, como digo, no lo vamos a tener. Entonces, bueno, esto, ¿no? La varianza solo la podemos conocer si tenemos toda la población Y correspondiente a las X seleccionadas. Entonces, ¿cómo detectamos la heteroscedasticidad? Si recuerdan del video anterior, de la clase anterior, una parte es las sospechas, la naturaleza del problema que teníamos. Por ejemplo, habíamos analizado el tema del modelo de cómo explicar el ahorro en función del ingreso. Entonces, habíamos dicho que detrás podía haber podíamos sospechar de la heteroscedasticidad. Sin embargo, bueno, vamos a comprobarlo por otros métodos, pero esa es la manera natural, ¿no? Lo que hay detrás del problema que estemos analizando. Y otro método que vamos a ver muy rápidamente es el método gráfico, cuando se hace la regresión y lo graficamos precisamente, graficamos los residuales. Bueno, y bueno, aparte, bueno, tenemos que hacer este tipo de inspección gráfica, donde podemos graficar precisamente, bueno, que tenemos ejemplos de cómo se vería en una gráficamente esta primera inspección, que es graficar los residuales contra los valores estimados, diferentes opciones, como ustedes verán aquí, donde podemos notar patrones, por ejemplo, de comportamiento de los residuales, como tienen relaciones lineales, cuadráticas, y el único que pareciera, se los dejo ahorita para que lo observen, le pongan pausa, que pareciera no tener una relación podría ser precisamente este tipo de gráfico donde pareciera indicar que no hay heteroscedasticidad. Y aquí puede indicarnos que sí, efectivamente existe un problema de heteroscedasticidad. Bueno, simplemente para ver la parte anterior de la exploración gráfica, bueno, para hacerlo en específico o de manera práctica, les tienen que ver el video que les voy a anexar en la plataforma, de ver precisamente la introducción a cómo hacerlo en Stato. Es una introducción muy rápida, muy directa, pero bueno, no nos da para más este curso, es mucha información y ahí se hace la exploración gráfica. Entonces les voy a pedir que hagan este ejercicio. Veamos una prueba para detectar heteroscedasticidad, a la cual se llama Olfer and Quant. Vamos a explicarlo muy directamente, porque también esto lo vamos a ver en el video práctico de cómo hacerlo en la Stata. Entonces, rápidamente, suponemos que la varianza está relacionada positivamente con una de las regresoras en el modelo de regresión. Entonces, este es nuestro modelo. Suponemos esto, ¿no? que la varianza está relacionada positivamente con alguna de las regresoras, una variable independiente, que podría ser como el ejemplo del ahorro y el ingreso. Y esta prueba en específico sugiere los siguientes pasos. Voy un poco rápido, pero esto lo detienen y lo examinan. Se examina más a detalle. Entonces, primero sugiere ordenar las observaciones de acuerdo con los valores de la variable x a partir del valor más bajo de x. Es decir, vamos a ordenar del valor más bajo al valor más alto. 2. Omita una cantidad de observaciones centrales donde se especifica a priori cuál es la cantidad que se van a omitir. Es decir, tenemos toda una columna de los valores de x ordenados y vamos a omitir una parte central para dividir las observaciones restantes n-c en dos grupos. Estamos dividiendo, básicamente está quitando una parte central y va a haber un primer grupo y otro segundo grupo, cada uno de n-c entre dos observaciones. Después dice 3. Ajuste regresiones de los mínimos cuadrados ordinales separadas a las primeras n-c entre dos observaciones y las últimas n-c entre dos observaciones. Y hay que obtener las respectivas sumas de cuadrados residuales. Esto lo hace aproximadamente, bueno, todo este trabajo lo hace el software, lo que vamos a ver después en el video. Entonces se obtiene la suma de los cuadrados residuales precisamente de la primera parte de que se dividió la muestra y la segunda parte que se dio la muestra. La suma de los cuadrados residuales 1
representa la suma de los cuadros residuales de la regresión correspondiente a los valores más bajos de x y el grupo de la varianza pequeña, supuestamente, si estamos relacionándolo positivamente, que va creciendo, y suma de cuadrados residuales 2 representaría los valores más grandes de x y el grupo de varianza más grande. Esto básicamente se entiende a partir de toda la intuición teórica de heteroscedasticiidad. Bueno, cada suma de cuadros residuales va a tener estas características. Vamos a calcular una razón, esta razón de la lambda, y ya tenemos la suma de cuadros residuales de la segunda parte de la muestra entre los grados de libertad, entre la suma de cuadros residuales de la primera parte de la muestra entre los grados de libertad. Como les dije, eso lo vamos a hacer de manera práctica. Entonces, esto es lo que interesa básicamente. Si la homoscedesticidad es válida, entonces lambda sigue una distribución f, y ya que calculamos esta lambda, que es la que tenemos aquí, y esta lambda f calculada es superior al f crítico en el nivel de significancia seleccionado, esto lo tenemos que buscar en una tabla de distribución de la distribución f. Entonces podemos decir que se rechaza la hipótesis de homoscedesticidad, o lo que es, podemos afirmar que la heteroscedasticiidad es muy probable. Vamos, son una serie de pasos muy prácticos que tienen que hacerse, pero esto lo vamos a hacer en el software. Bueno, simplemente para ver la parte anterior de la exploración gráfica, bueno, para hacerlo en específico o de manera práctica, les tienen que ver el video que les voy a anexar en la plataforma, de ver precisamente la introducción a cómo hacerlo en Stato. Es una introducción muy rápida, muy directa, pero bueno, no nos da para más este curso, es mucha información, y ahí se hace la exploración gráfica. Entonces les voy a pedir que hagan este ejercicio. Otra prueba que tenemos para probar heteroscedasticidad es la prueba de Breusch-Pagan and Gottfried, BPG por acrónimo, para tener una versión corta. Bueno, esta es una de las por las que más se prueba más se hace más esta prueba que la anterior, ya que el éxito de la prueba anterior, de la que vimos, depende en gran parte de los valores centrales, de los que se quiten, del número de observaciones centrales, de la identificación correcta de la variable x, que no sabemos siempre cómo va a ser esta especificación, que ese ya es un problema, algo que le puede criticar al método anterior. ¿Cómo se hace esa especificación? ¿Cómo es esa función de la varianza respecto a la variable x? Bueno, esto lo evitamos con la prueba de Breusch-Pagan-Gottfried. Concedemos el modelo de regresión lineal con k variables, variable dependiente, x2, x3, xk. La varianza con heteroscedasticiidad la podemos escribir básicamente de esta manera. Entonces tenemos la varianza que define esta función, estas variables z que pueden depender precisamente de estas variables x, las podemos meter acá, las estamos renombrando simplemente, y específicamente suponemos precisamente que vamos a hacer es esta regresión es la que vamos a hacer, que tanto está relacionado estas variables z que pueden ser renombradas de estas x respecto a nuestra varianza. Entonces, si esta varianza es homoscedástica, tendríamos que probar la hipótesis precisamente que de estas lambdas son cero o que no tienen relación con la varianza. Bueno, y en específico, los pasos que vamos a hacer para esta prueba, para detectar heteroscedasticiidad, bueno, vamos a estimar la regresión mediante cuadros ordinarios y vamos a obtener los residuales. Entonces, vamos a obtener esta varianza, que es un término del máxima verosimilitud, y vamos a obtener esta expresión. Después, el siguiente paso, estas instrucciones que son como una receta para ver si hay heteroscedasticiidad, se construyen las variables de llamar i sub i, definida como esta parte,
tienen que examinarlo, lógicamente, pero bueno, esta parte viene de acá, entonces tenemos los residuales estimados, esta parte se construye y dice, bueno, haga la regresión de esta variable que acabamos de construir aquí contra las z, recuerdo. Entonces tenemos pi contra cada una de las variables que sospechemos que tienen relación con la heteroscedasticidad o que estén causando la heteroscedasticidad. Entonces se obtiene la suma de cuadrados explicada de lo anterior y vamos a sacar esta expresión. Entonces, una vez que tenemos esto, si este último valor excede el valor crítico de esta y cuadrada en el nivel de significancia seleccionada, se rechaza la hipótesis de homoscedasticidad, o de lo contrario, no se rechaza. Esto me parece que va a quedar más claro cuando se hagan los ejercicios en eso. Bueno, simplemente para ligar esta parte, de manera práctica, tienen que ver el video de cómo hacerlo en el programa de Stata, video de test de Spark. Otra prueba general de heteroscedasticidad bastante concurrida es la prueba general de White. Igual que hemos visto anteriormente, es una serie de pasos para llegar a esta detección. Vamos a considerar nuestro modelo y contra x, en este caso x2, x3, las variables que están explicando a esta. Vamos a estimar la regresión anterior y obtener los residuales. Entonces, una vez que tenemos esta, vamos a efectuar una regresión auxiliar donde son los residuales al cuadrado y contra todas estas expresiones. Se dan cuenta que quitamos x2, x3, después las está elevando al cuadrado y después hace una interacción entre estas dos. Si no hay heteroscedasticidad, puede demostrarse que de la regresión anterior tiene una x cuadrada. Si vamos a hacer esta multiplicación, nuestro número de observaciones por la r cuadrada, y simplemente es comparar si el valor de la x cuadrada obtenido del punto anterior excede el valor de la x cuadrada crítico en el nivel de significancia seleccionado. La conclusión es que hay heteroscedasticidad. Igual, parece que es más fácil verlo de manera práctica. Para esta parte del test de Y para detectar heteroscedasticidad, tienen que ver el video test de Y. Por último, pues cómo corregir esta parte de la heteroscedasticidad. Bueno, ya explicamos esta parte, por eso no voy a abundar. Como cuando conocemos la varianza, pues vamos a aplicar mínimos cuadrados ponderados. Pues sabemos que mínimos cuadrados ponderados es parte del método general de mínimos cuadrados generalizados. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, esto se va a hacer. Pero, como dijimos, la mayoría de las veces no lo vamos a conocer, no vamos a conocer la varianza. Entonces, la varianza de errores estándar consistentes con la heteroscedasticidad de Y, en específico esta corrección que propone Y, es para muestras grandes. Casi siempre vamos a manejar con esta información, con muestras grandes. Y esta prueba, bueno, esta corrección de Y, precisamente va a hacer a quitar esta heteroscedasticidad. Entonces, importante, a los errores estándar de Y también se les conoce como errores estándar robustos. Esto igual creo que queda más claro cuando vamos en el software. Bueno, y de manera general, ¿en qué consiste la prueba de Y? Bueno, si tenemos nuestro modelo, acá variable dependiente, variable independiente, y como estamos diciendo la varianza en un modelo básico donde solamente tenemos una variable independiente. Entonces, sabemos simplemente que este término de la varianza pues realmente no lo vamos a observar, como digo, no son directamente observables. Entonces, Y sugiere que en lugar de utilizar esta varianza, simplemente se utilicen los residuales al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. ¿Se encuentra? Está cambiando este por este. Entonces, esto se puede generar fácilmente
hacia un modelo con más regresoras, con más variables independientes, y la varianza básicamente de todo coeficiente de regresión parcial de las beta se tiene que obtener de esta manera. Es un procedimiento tedioso, pero por eso esto lo hacemos en software, y esto es un procedimiento muy rápido. Bueno, hasta aquí llega esta parte de la heteroscedasticidad. Y para la corrección de heteroscedasticidad vimos dos métodos. Uno es el de corrección de heteroscedasticidad por inesperado generalizado. Tienen que ver este video para hacer la manera de ver la práctica cómo se hace. Y el método de errores robustos de White, también hay un video. Con esta parte se termina la parte práctica. Sería todo.